El viento aullaba desde la cordillera Absaroka, arrastrando dedos helados a través de los pinos que bordeaban el extremo este de Ascreek, Montana. El amanecer aún no había despuntado, pero un tenue matiz plateado se extendía bajo en el horizonte, sangrando en la noche como una herida. Los copos de nieve titilaban en los faros de la patrulla mientras el oficial Luke Morgan estacionaba en el lote de grava detrás de una clínica con forma de granero en las afueras del pueblo. El aire era frágil por la escarcha, la temperatura rondaba los -6 grados, y el aliento en su pecho parecía arder, tal vez por el frío o quizás por lo que llevaba en sus brazos. El pastor alemán estaba envuelto en su chaqueta de uniforme, impregnada de hedor a gasolina y pelo quemado. La manta que Luke había usado para apagar el fuego estaba medio derretida al costado del perro, y aún así, de alguna manera, el animal seguía respirando, con jadeos cortos, ásperos, pero constantes. Sus ojos estaban cerrados, pero cada pocos segundos sus orejas se movían en respuesta a un sonido o movimiento. No lo había nombrado aún, pero algo dentro de él ya había susurrado la palabra Blas. La puerta de la clínica se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer salió, su figura recortada contra las luces fluorescentes del interior. La doctora Melody Carter medía casi 1,80 m, delgada y curtida como alguien que había sobrevivido a más tormentas de las que le correspondían. Su cabello, largo y salpicado de canas, estaba recogido en una trenza apretada. Su rostro era anguloso, con pómulos marcados y mandíbula definida, y su expresión era una clase magistral de urgencia contenida. Llevaba un uniforme azul marino y una camiseta térmica verde oliva por encima, con las mangas subidas hasta los codos, dejando ver antebrazos delgados con cicatrices de quemaduras apenas visibles. Tenía la presencia de alguien que alguna vez comandó carpas de triaje en zonas de guerra desérticas y que aún no había regresado del todo. «Tráelo adentro», dijo, con voz baja pero firme. Sin perder tiempo en presentaciones. Luke la siguió a través de las amplias puertas dobles hacia el calor de la clínica. El espacio olía a antiséptico y heno. Melody había convertido este lugar desde un antiguo granero de caballos. Vigas de madera alineaban los techos y una estufa de leña brillaba en la esquina. La mesa de examen era de acero, impecable bajo una luz quirúrgica que zumbaba suavemente. Luke colocó a Blas con cuidado. El perro gimió, un sonido tan débil que podría haber pasado desapercibido para cualquiera, pero Melody lo oyó. Ya se estaba poniendo guantes. «¿Qué pasó?», preguntó, entrecerrando los ojos mientras evaluaba los daños. «Gasolina», dijo Luke. Alguien se la echó encima, encendió un fósforo. Alcancé a ver el final. No pude atrapar al tipo. Melody no maldijo. No sacudió la cabeza. Solo comenzó a trabajar. Cortó el pelo de las peores quemaduras, exponiendo piel ampollada del color de músculo crudo. Sus manos se movían con velocidad practicada. Jeringas, bolsas de suero, crema para quemaduras, lavado con solución salina. 60% de cobertura de quemaduras, murmuró más para sí misma que para Luke. Patas traseras, torso inferior, quemaduras de tercer grado en varias zonas. Que esté consciente es inesperado. Luke se quedó de pie, inútil, con los puños apretados, viendo cómo la sangre goteaba desde los cuartos traseros del perro hacia la mesa. Sus ojos, susurró Luke. Antes de que lo sacara, me miró como si supiera. Melody no levantó la vista. Estos perros siempre saben. Su voz se suavizó cuando sus dedos alcanzaron detrás de la oreja izquierda del pastor. Se detuvo. «¿Qué es?», preguntó Luke. «Hay algo aquí». Rozó suavemente, luego usó una almohadilla de solución salina para limpiar el área. Cuando el hollín se disipó, apareció un tatuaje tenue. Letras y números borrosos, inconfundibles, al estilo militar. «Unidad K-9, Ejército de Estados Unidos», dijo Melody. Su tono cambió, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Luke exhaló lentamente, como si el aliento hubiera estado esperando salir desde el fuego. «¿Es un soldado?» «Sí», respondió Melody, alcanzando un escáner. «Y vamos a hacer todo lo posible por salvarlo». Luke acercó un taburete de metal y se sentó junto a la mesa. El pecho de Blas subía y bajaba en ondas superficiales. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangre seca, pero sus orejas aún respondían al sonido de la voz de Melody. La edad del perro era difícil de determinar bajo los daños, probablemente unos 7 años,
pero el desgaste de la guerra podía envejecer incluso al animal más fuerte más rápido que el tiempo. Melody pasó el escáner lentamente sobre sus omóplatos. Un pitido suave. La pantalla se iluminó. ID confirmado, dijo. Nombre, Alpha 77. Manejador, Sargento Thomas Raburn. Luke parpadeó. Ese nombre sonaba familiar, como un susurro de un pasado que no había enfrentado del todo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana de la clínica, mirando los bosques cubiertos de nieve. Ascreek parecía pacífico desde aquí. Cercas blancas, graneros medio ocultos en la escarcha, humo de chimeneas curvándose hacia el amanecer. Un pueblo que no sabía cuánto dolor vivía en sus márgenes. Detrás de él, Melody continuó limpiando las heridas de Blas. El perro se estremeció ligeramente, y Luke se sobresaltó como si lo hubiera sentido él mismo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No, respondió Melody, luego dudó. Pero él podría. Luke se giró. ¿Qué quieres decir? Perros como este. Sobreviven cosas que la mayoría de los humanos no pueden, pero lo cargan. Trauma por quemaduras, sí, pero también trauma del campo. Si fue retirado y terminó en las manos equivocadas, significa que alguien lo perdió o lo abandonó. De cualquier manera, ha pasado por un infierno. Luke asintió, pero no dijo nada. No necesitaba decirlo. Estaba pensando en Bear. Bear tenía 4 años cuando murió. Pelo negro azabache, ojos ámbar como luces de fuego, y una lealtad que nunca vaciló. Incluso en su último momento, se había interpuesto entre Luke y un disparo de escopeta durante una redada antidrogas en las afueras de Minneapolis. Luke ni siquiera había visto la amenaza. Bear sí. Le dieron un entierro con honores, doblaron una bandera, dijeron algunas palabras, pero no fue suficiente. Luke había vivido. Bear no, y ahora este perro, Blas, ardía en sus brazos como si el destino hubiera dado un giro completo. ¿Estás bien?, preguntó Melody con suavidad. Luke asintió. Solo pienso en alguien. Melody lo miró, con los ojos suavizados. Yo también. Cayeron en un silencio, ambos ocupados con fantasmas. El monitor pitaba constantemente. El ritmo cardíaco de Blas, aunque lento, era estable. Finalmente, Melody se quitó los guantes, con los dedos temblando ligeramente. Pasó una mano por el cuello de Blas, con un toque apenas perceptible. Está estable por ahora, dijo. Pero las próximas 48 horas son críticas. Luke se agachó junto a la mesa y apoyó una mano en la pata de Blas. Era grande, quemada en los bordes, pero aún fuerte. No has terminado, susurró. Aún no. Afuera, el viento aullaba más fuerte, sacudiendo el estaño suelto en el tejado del viejo granero. La nieve comenzó a caer con más fuerza, golpeando la ventana en un ritmo silencioso, como la respiración constante de algo antiguo, intentando recordarles que el tiempo avanzaba, que la luz eventualmente llegaría. En una clínica al borde de la nada, un soldado quemado, de 4 patas, sin nombre y silencioso, luchaba por mantenerse con vida, y 2 personas rotas esperaban a su lado, cada una cargando pedazos de su pasado cosidos profundamente en músculos y memoria. Ninguno sabía qué vendría después, pero sabían sin dudar que no soltarían. No esta vez. La mañana en Ascreek amaneció gris y amarga. La nieve se adhería al tejado de la vieja gasolinera, ahora acordonada con cinta amarilla que ondeaba perezosamente en el viento. El fuego había sido extinguido hacía tiempo, pero el suelo aún apestaba a caucho quemado, combustible y algo más inquietante, traición. El oficial Luke Morgan estaba cerca del borde de la escena del crimen, con sus botas crujiendo sobre la grava carbonizada. Escaneó el área una vez más, esta vez con ojos más firmes y el pesado silencio de la responsabilidad sobre sus hombros. Blas, nombrado apenas horas antes en la mente de Luke, se recuperaba en la clínica veterinaria, pero la presencia del perro aún pesaba en su pecho como un asunto pendiente. Luke se arrodilló junto a un parche de hierba quemada donde había comenzado el fuego, con los dedos enguantados revisando los escombros, una colilla de cigarrillo aplastada, Marlboro Reds. Luego, justo bajo los restos ennegrecidos de una lata de gasolina, un pequeño pedazo de papel, medio quemado, pero legible. Lo desdobló con cuidado. Escrito en letras grandes y apresuradas, manchadas de ceniza,
había dos palabras: perdóname. El aliento de Luke se detuvo por un momento. No eran solo las palabras. Era la letra. De alguna manera, se sentía inquietantemente familiar, como un eco de una voz que alguna vez había oído en el caos. Antes de que pudiera pensar más, el sonido de un auto acercándose rompió la quietud. Un técnico forense del condado salió, un joven llamado Jesse Radd, de unos veintitantos, desgarbado, con un gorro negro y una chaqueta acolchada gris. Jesse tenía la energía nerviosa de alguien que trabajaba mejor con máquinas que con personas. «Buenos días, oficial», saludó, con la voz quebrándose ligeramente por el frío. «Recibí tu llamada. Dijiste que era urgente». Luke le entregó el pedazo de papel y señaló varias huellas parciales de botas cercanas. «Suela militar, no civil. Quiero que las analicen, que las comparen con cualquier veterano conocido en el sistema que viva cerca». Jesse asintió, ya fotografiando las huellas. «¿Algo más?» Luke dudó, luego señaló un parche de nieve revuelta cerca del bosque. Hacia allá corrió. «Busca sangre». Tal vez no salió ileso. Mientras Jesse se ponía a trabajar, Luke volvió hacia su patrulla, con la mente dando vueltas al nombre del escaneo del microchip que Melody le había enviado esa mañana. Alfa 77, manejador, Sargento Thomas Raburn. El nombre arañaba sus recuerdos como una cuchilla roma intentando perforar la niebla. De vuelta en la estación, Luke se sentó en su escritorio, una cosa robusta emitida por el gobierno cubierta de archivos que nadie había tocado en años. La mayoría de los oficiales en Ascreek eran mayores, cercanos a la jubilación, y no se molestaban con registros militares o bases de datos. Luke, sin embargo, tenía acceso. Años en fuerzas de tarea federales le habían dejado más que una placa. Tenía conexiones. Inició sesión en un archivo militar seguro usando una credencial antigua. El expediente de Thomas Raburn apareció más rápido de lo esperado. Nacido en 1984, alistado a los 19. Múltiples misiones en Irak y Afganistán. Designación de fuerzas especiales. Clasificación de francotirador élite. Condecoraciones por valor. Luego, de repente, una lesión marcada como clasificada. Dado de baja bajo la sección 8, trauma psicológico y TEP. Declarado inestable tras una misión de extracción fallida en Kandahar. Desapareció de los registros de la BA hace 2 años. Entonces Luke lo vio. Un informe de una misión en la provincia de Helmand, 2017. Emboscada. Un equipo atrapado bajo fuego enemigo. La inteligencia había fallado. Un hombre se arrastró a través de un nido de francotiradores para devolver el fuego. Fue asistido por un K-9 militar identificado como Alfa 77, que desbarató la posición enemiga al atraer el fuego, permitiendo que varios hombres escaparan. Entre ellos, el cabo Luke Morgan. Luke se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Su mano alcanzó instintivamente la cicatriz bajo su clavícula, la que había recibido por metralla esa noche. Era Blas. Blas le había salvado la vida, y ni siquiera lo sabía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Melody Carter entró, quitándose la nieve de las botas. Llevaba un abrigo de lana y un folder de archivos en la mano. Su expresión era más de curiosidad que de urgencia. «Está estable», dijo antes de que Luke pudiera preguntar. «¿Blas? Quiero decir, tiene quemaduras». «Sí, pero este perro es diferente. No entra en pánico bajo morfina. Respira a través del dolor. Es como si estuviera entrenado para soportar». Luke asintió lentamente. «Lo está». Su manejador fue el sargento Thomas Raburn, Fuerzas Especiales, dado de baja, inestable. Melody frunció el ceño. «Ese nombre me suena». Luke le entregó el informe del incidente. «Desapareció hace 2 años. Sin dirección, sin parientes cercanos, pero creo que está aquí. Y creo que él es quien prendió fuego a Blas». Melody pareció sorprendida, pero no del todo. «Entonces, este perro estaba con él cuando pasó lo que pasó», terminó Luke. Se sentaron en silencio por un momento antes de que Luke sacara una bolsa de evidencia plástica de su cajón.
Dentro estaba el pedazo de papel quemado con las palabras, perdóname. Encontré esto en la escena, dijo. No fue solo un acto cruel. Fue algo más. Un colapso, tal vez una despedida. Melody estudió el papel. Si Raburn está aquí, no es solo peligroso. Está perdido. Completamente desamarrado. Luke no respondió. Miró la fotografía adjunta al expediente militar de Raburn, tomada hace 6 años. El hombre tenía una mandíbula fuerte, ojos agudos, pero distantes, atormentados incluso entonces. Un soldado que nunca dejó el campo de batalla, incluso cuando la guerra terminó. Tengo que encontrarlo, dijo Luke finalmente. No solo por Blas, sino porque les debo a ambos. Melody no preguntó por qué. Tal vez entendía mejor que nadie que algunas deudas no se podían medir en dinero ni medallas, solo en hasta donde estaba dispuesto a llegar uno por la redención. Cuando ella se fue, la nieve comenzó a caer de nuevo, más pesada ahora, cubriendo a Skreek con un nuevo manto de silencio. Luke miró por la ventana. En algún lugar de esos bosques, un fantasma de la guerra caminaba entre ellos, y Blas, quemado, marcado y aún respirando, había sido el único en encontrarlo. El departamento de policía de Skreek parecía una reliquia de otra era. Paredes de madera, radiadores que zumbaban, y archivadores que gemían al abrirse. En una de las oficinas traseras, el oficial Luke Morgan estaba encorvado sobre un monitor, con los ojos pegados a un metraje granulado que parpadeaba en blanco y negro. La marca de tiempo decía, hace 2 noches. La ubicación, la gasolinera abandonada. Lo que se reproducía en la pantalla no era un crimen. Era una tragedia. Blas entró en el encuadre primero, cojeando ligeramente, pero con un paso aún firme a pesar de la dura noche de Montana. Se movía con propósito, no con miedo, las orejas erguidas, la cola moviéndose suavemente. No estaba huyendo del peligro. Se acercaba a alguien que conocía. Entonces apareció la figura. Thomas Raburn salió de las sombras, con el rostro parcialmente oculto por una capucha y una barba, pero su forma de moverse, rígida pero inestable, era inconfundible, alto, de hombros anchos, pero encorvado como un hombre que cargaba más que su propio peso. Blas se detuvo a pocos metros y se sentó, con las orejas hacia atrás, la cola moviéndose lentamente. Sumisión, reconocimiento. Un recuerdo pasó entre ellos sin una palabra. Y luego lo impensable. Thomas levantó una lata de gasolina roja. Con manos temblorosas, vertió el líquido sobre Blas. El perro no se movió. No gimió. Miró a Thomas con ojos llenos no de miedo, sino de algo peor. Confianza. Y en el siguiente fotograma, un estallido de luz cuando la llama se encendió. Luke apagó el monitor de golpe, la habitación de repente demasiado pequeña, demasiado caliente. Su estómago se retorció. La imagen de Blas sentado inmóvil en el abrazo del fuego no lo abandonaba. Esa confianza destrozada. La puerta crujió al abrirse y Melody Carter entró, con el rostro pálido y demacrado. Había cambiado su coleta habitual por un moño desordenado y llevaba una parca grande con un parche militar desvaído en la manga. Cuerpo médico del ejército. Sus ojos se dirigieron al monitor apagado. ¿Lo viste, verdad? Luke asintió lentamente. No se resistió. Lo conocía y aún así se quedó. Melody se sentó frente a él, sosteniendo una taza de café de papel con manos que temblaban más que el vapor que subía de ella. No es lo peor que ha hecho, dijo en voz baja. Pero podría ser lo más doloroso. Luke levantó la vista. ¿Conocías a Thomas? Ella dudó. No, pero mi prometido sí. Su nombre era Jared Monroe. Sirvieron juntos. Mismo batallón, mismo cuartel. Jared regresó temprano, con una baja honorable, pero estaba cambiado. No podía dormir. No soportaba las multitudes. Se estremecía si la tostadora hacía un ruido fuerte. ¿Qué pasó?, preguntó Luke, aunque ya podía adivinarlo. Melody miró fijamente su taza. Se disparó en nuestro garaje hace 2 años esta semana. El silencio cayó como nieve entre ellos. Luego añadió, dejó una nota, decía que el único que lo entendió alguna vez fue Thomas. Luke se recostó,
absorbiendo el peso de todo. Eso explica al perro, ¿por qué Blas fue hacia él? No era solo una mascota, dijo Melody. Blas fue su constante a través de la sangre, la arena, el ruido. Cuando Thomas se quebró, tal vez Blas fue el último hilo que lo mantenía unido. Y cuando ese hilo se rompió, comenzó Luke. Lo quemó, terminó ella. Se sentaron en la oficina silenciosa, el zumbido del radiador marcando el tiempo como un metrónomo. Luke sintió una tormenta formándose dentro de él. No era rabia, ni siquiera lástima, sino algo mucho más pesado. Conflicto. El hombre que había salvado vidas ahora era quien prendía fuego a su propia salvación. Saqué la coincidencia de la huella de bota de Jesse, dijo Luke, cambiando de tema. Confirmada como militar. Thomas está definitivamente aquí. Tal vez escondido en las afueras, tal vez más cerca, pero está aquí. Melody asintió. ¿Y Blas, descansando, sedado? Preguntó Luke. Pero incluso después de todo eso, todavía mueve la cola cuando digo el nombre de Thomas. Esa es la parte más cruel, susurró Melody. Todavía cree. Luke se puso de pie, tomando su chaqueta. Tengo que encontrarlo antes de que desaparezca otra vez, o peor. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo. Ligera al principio, pero constante. Luke caminó hacia su patrulla, pasando por el oficial Nolan, un hombre mayor con bigote gris y una cojera de un viejo accidente de esquí. Nolan asintió cortésmente, pero no hizo preguntas. Como la mayoría en Ascreek, prefería sus verdades silenciadas y privadas. Luke no lo culpaba. Algunas historias eran demasiado pesadas para compartir. En el borde del bosque, Luke se quedó quieto, el viento cortando a través de los pinos. En algún lugar más allá, Thomas estaba allí, un hombre dividido entre héroe y peligro, pasado y presente. Y Blas, quemado y roto, aún movía la cola al mencionarlo. Una parte de Luke, forjada en zonas de guerra extranjeras y tiroteos, entendía. No abandonabas a tu hermano de armas, incluso cuando se había perdido a sí mismo. Pero tampoco permitías que siguiera lastimando a otros. La línea entre el deber y la misericordia se volvía más delgada cada hora, y en algún lugar en la nieve, un hombre observaba desde la línea de árboles. La nieve se había espesado durante la noche, cubriendo Ascreek con una quietud tan densa que incluso el viento parecía dudar en moverse. El oficial Luke Morgan estaba sentado en su patrulla estacionada afuera de la estación, tomando café tibio y observando el vapor salir de la taza como dedos fantasmales. El motor zumbaba bajo, el parabrisas medio empañado, sus pensamientos enredados en el silencio. La llamada llegó justo después de las 7 de la mañana. Una voz llena de estática crujió por el despacho, apenas distinguible a través de la interferencia. Oficial Morgan, soy Thomas Raburn. El café de Luke se congeló a medio camino. No tengo mucho tiempo. Estoy en una cabina telefónica frente al viejo hospital de Lava fuera del pueblo. Necesitas escuchar esto. Luke encendió el motor, su pulso latiendo más fuerte que el motor. En minutos, recorrió las carreteras heladas a toda velocidad. El pueblo despertaba lentamente detrás de él. Una farola solitaria parpadeaba cerca de las ruinas desmoronadas de la clínica de Lava, cerrada hace años, con ventanas tapiadas, hiedra aferrándose al ladrillo como venas. Junto a ella, una cabina telefónica desgastada se inclinaba torpemente, casi hundida en la nieve. Luke salió con cautela, con la mano en su funda. El auricular colgaba de la cabina por su cordón enrollado, balanceándose suavemente en el viento. No había nadie allí. Llevó el auricular a su oído. Aún estaba tibio. La voz regresó, grabada en un mensaje de voz que Thomas había dejado en el despacho. No quería hacerle daño, Luke, dijo Thomas. Estaba tratando de desaparecer. En el mensaje, la voz de Thomas tenía un temblor que venía de algo más profundo que el miedo. Vine aquí con un solo objetivo. Terminarlo. El fuego, la lata de gasolina. Blas me encontró primero. No sé cómo. Solo apareció de entre los árboles como solía hacer antes. Me quedé helado. Dios, Luke, no pude hacerlo. Estaba moviendo la cola. Moviendo la cola como si ya me hubiera perdonado. Luke cerró los ojos, la imagen demasiado real.
Intenté alejarlo, pero seguía volviendo. Le grité, lo empujé, y cuando agité la lata para asustarlo, se derramó sobre él. Dejé caer el encendedor. No, no se suponía que fuera así. La voz de Thomas se quebró. Gritó. Ese sonido. Intenté apagarlo. Intenté rodarlo en la nieve, pero corrió. Y yo, no pude seguirlo. No lo merecía. El mensaje terminó en silencio. Luke se quedó allí un momento más, con la línea zumbando en su oído. En la estación, Melody Carter ya estaba esperando. Tenía ojeras y llevaba de nuevo su vieja chaqueta militar, una armadura de recuerdos más que de calor. En su mano había una página amarillenta doblada. Sus dedos temblaban ligeramente mientras se la entregaba. Encontré esto mientras revisaba la caja de almacenamiento de Jared, dijo. Es lo último que escribió antes de que ocurriera. Luke desdobló la nota. La letra era apretada y angular. Decía, no sé cuánto tiempo más pueda fingir que estoy bien, pero Thomas, él sigue luchando, incluso cuando su mente se vuelve contra él. Ve cosas que yo no. Escucha fantasmas, pero sigue intentando. Es el último de nosotros que aún se aferra a algo humano. Si alguna vez cae, todos lo haremos. Luke bajó el papel lentamente. Entonces, incluso Jared lo sabía, susurró. Thomas era el hilo. Melody asintió, apartando un mechón de cabello detrás de su oreja. Pero incluso los hilos se desgastan. Los ojos de Luke se endurecieron. No huyó del fuego. Lo causó, sí, pero no por malicia. Por locura, por haber sido abandonado. Se quedaron en silencio por un largo momento, del tipo que solo existe entre personas que han visto la guerra en diferentes formas. Más tarde ese día, Luke condujo de regreso al hospital de Lava. Buscó en los bosques circundantes, encontrando huellas de botas débiles que se alejaban de la cabina telefónica. No lo suficientemente profundas para alguien que cargara suministros, solo un hombre caminando sin un plan. Un fantasma en movimiento. Siguió el rastro hasta que desapareció en una quebrada llena de hojas cubiertas de hielo. Pero allí, en un banco roto, medio enterrado en la nieve, había algo pequeño, una placa de identificación militar. No era de Blas. Era de Thomas Raburn. Luke la dio vuelta. En la parte trasera, grabado débilmente en el metal, estaban las mismas dos palabras que había visto antes. Perdóname. El aire matutino en Ascreek estaba inusualmente quieto, como si el pueblo mismo contuviera el aliento. La nieve se había congelado en láminas crujientes sobre las aceras y tejados, pintando el pequeño pueblo de Montana en un silencio blanqueado. Pero la quietud no duraría. Thomas Raburn bajó de la patrulla del sheriff con las muñecas atadas, su abrigo deshilachado en las costuras, la capucha baja sobre el cabello castaño desaliñado salpicado de cenizas, su barba descuidada, las mejillas hundidas, los ojos ensombrecidos y bajos. Un soldado desechó. El tipo de hombre que una vez sostuvo el fuego en sus manos para proteger a otros, y ahora había regresado con el recuerdo de ese fuego grabado en su alma. El sheriff Benjamin Locach, un hombre robusto de unos 60 años con cabello plateado grueso y una mandíbula de vaquero, recibió a Luke en los escalones de la estación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Locach, con la voz tensa. ¿Traerlo aquí? La mitad del pueblo quiere su cabeza. La otra mitad quiere que desaparezca. Luke, aún con su chaqueta de patrulla cubierta de nieve y una mirada atormentada, asintió una vez. No pido simpatía, solo un proceso debido y una oportunidad para que sane. Dentro de la estación, los murmullos ya habían comenzado. La gente del pueblo se reunió afuera, sosteniendo pancartas, gritando palabras que dolían más que la nieve contra la piel. ¡Quemen al monstruo! No es uno de nosotros. Devuélvanlo al agujero de donde salió. Melody Carter estaba justo dentro del vestíbulo, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Sus ojos se encontraron con los de Thomas, y por un momento la tormenta afuera se desvaneció. No retrocedió. No frunció el ceño. Lo miró como alguien miraría una foto arrugada de un viejo amigo, alguien que había cambiado más allá del reconocimiento. Pensé que te odiaba, dijo claramente, con voz baja. Pero Blas no, y confío en él más que en la mayoría de las personas.
El labio de Thomas tembló. No quería. Lo sé, lo interrumpió ella. Eso no lo borra, pero significa algo. Detrás de ella, la enfermera Irene Bass, baja, de ojos agudos, con brazos que parecían más fuertes que su figura, dio un paso adelante. Había sido la mano derecha de Melody en la clínica veterinaria desde que Melody llegó a Screek. Irene no era de palabras, pero su mirada decía mucho mientras pasaba junto a Thomas y le entregaba un expediente a Melody. Luke observó desde el pasillo, luego se escabulló a su oficina y hizo la llamada. El Centro de Recuperación de Veteranos de Billings era una instalación de tratamiento psicológico segura a 3 horas al este, una de las mejores de Montana para trastornos relacionados con traumas. Con la ayuda de registros estatales y certificaciones militares que Melody había presentado, Luke había redactado una apelación de emergencia para un tratamiento ordenado por el tribunal en lugar de detención previa al juicio. Thomas estaría bajo observación durante 90 días. Sin libertad, sin atajos, pero una oportunidad. A última hora de la tarde, las calles fuera de la estación de policía se llenaron. Los manifestantes gritaban. Algunos dueños de negocios locales, como Roy Kemp, un hombre flaco propietario de una ferretería con una cicatriz en el cuero cabelludo por un accidente con una motosierra, amenazaron con cerrar si el pirómano se quedaba en el pueblo. Melody salió de la clínica alrededor de las 5 de la tarde y encontró pintura roja salpicada en la ventana delantera. Amante de traidores. Alguien también había roto una maceta junto a la puerta y dejado un perro de juguete quemado encima de los fragmentos. El oficial Nolan, el patrullero mayor con la cojera de esquí, ya estaba barriendo el vidrio cuando ella llegó. La gente se ha vuelto loca, murmuró. El pueblo se ha vuelto más frío que el clima. De vuelta en la clínica, Blas descansaba en una jaula acolchada llena de mantas. Su pata trasera derecha había sido amputada 2 días antes debido a una infección. Estaba afeitado, cosido y cubierto con una fina capa de bálsamo protector, pero sus ojos, esos profundos ojos ámbar, aún brillaban cuando se abría la puerta. Melody se arrodilló junto a él, sus dedos rozando el pelaje bajo su barbilla. Thomas está aquí, susurró. La gente quiere hacerle daño. Las orejas de Blas se alzaron. Intentó levantarse, tropezó, en cambio, arrastró sus patas delanteras hacia adelante, esforzándose hacia la puerta. Su cuerpo estaba débil, pero su voluntad seguía intacta. Aún leal, murmuró Melody, con lágrimas acumulándose después de todo. Luke regresó justo después del atardecer, con la nieve convertida en aguanieve. Colocó una copia de la orden de traslado firmada en el escritorio de Melody. Thomas se va a Billings al amanecer, bajo guardia. Será evaluado, tratado y monitoreado. Sin visitantes durante 30 días. Melody asintió. No es justicia, pero es un comienzo. Luke miró hacia la habitación trasera donde Blas había vuelto a dormirse, con el pecho subiendo lento y constante. Nunca se rindió con Thomas, dijo. No, respondió Melody, y nosotros tampoco deberíamos. A medida que la noche se profundizaba, las calles se vaciaron. La ira seguía latente, pero detrás de las puertas cerradas, Screek no olvidaría. Pero tal vez, solo tal vez, podría aprender a perdonar. El Palacio de Justicia de Screek permanecía en silencio bajo el resplandor frágil de un sol invernal, su fachada de ladrillo antigua cubierta de escarcha como venas en un rostro cansado. Dentro, el aire era tenso, frágil como los carámbanos que colgaban de los aleros. La galería estaba llena de gente del pueblo, algunos con rostros sombríos, otros curiosos, unos pocos amargados y ruidosos en sus juicios susurrados. El juicio de Thomas Raburn había comenzado, no uno de culpabilidad o inocencia, sino de misericordia. La jueza Abigail Whitmore presidía la audiencia. Una mujer majestuosa en sus 60 y pocos años, con rizos grises ceniza recogidos en un moño apretado, llevaba su toga negra como una armadura. Su voz, aunque suave, portaba autoridad, un tono curtido por 3 décadas de justicia en un pueblo pequeño. No estamos aquí para determinar si ocurrió un crimen, recordó a la sala, sino si la redención es posible, si el hombre ante nosotros merece una segunda oportunidad. Thomas estaba sentado en la mesa de la defensa, pálido y demacrado, con un traje azul marino 2 tallas más grande. Sus manos temblaban en su regazo, pero su mirada permanecía fija, en el estrado, en el futuro, en Blas. El doctor Marcus Holloway, el psiquiatra de Thomas en la instalación de Billings, fue el primero en hablar.
Un hombre negro delgado en sus 40 y tantos, el doctor Holloway llevaba gafas de carey y un chaleco de lana sobre su camisa y corbata. Su comportamiento tranquilo tenía una calidez que suavizaba incluso a los interrogadores más incisivos. Thomas Raburn es un caso clásico de estrés postraumático complejo, explicó Holloway. Culpabilidad del superviviente, terrores nocturnos, episodios disociativos. Pero en 90 días, ha mostrado una mejora significativa. Es lúcido, responsable, y quizás lo más importante, está profundamente arrepentido, no de manera performativa, sino genuina. Los murmullos en la sala aumentaron de nuevo, silenciados rápidamente por el mazo de la jueza Whitmore. Y luego, continuó Holloway, está el perro. En ese momento, las puertas del tribunal se abrieron y Blas entró. Melody Carter guiaba la silla de ruedas lentamente, con cuidado. La pata trasera faltante de Blas hacía que su figura estuviera desbalanceada, pero se mantenía erguido, con el pelaje cepillado, los vendajes impecables. Sus ojos escanearon a la multitud y luego se posaron en Thomas. Sus orejas se levantaron, su cola se movió. El sonido era quedo, pero inconfundible, un suave tump 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 contra el suelo, como un latido encontrando su ritmo. Jadeos recorrieron la galería. Thomas se quebró. Cubrió su rostro y lloró en silencio. Melody se acercó al estrado. Lo traje no por simpatía, dijo, sino porque este perro, que tenía todas las razones para temer, eligió no hacerlo. Recuerda el amor, no el dolor. Luke fue el siguiente, en uniforme. Su presencia cargaba con la autoridad moral que Ascreek aún confiaba. Habló con claridad, sin dramatismos. Serví en la misma región que Thomas, dijo Luke. Hace años, quedé atrapado en una emboscada. Pensé que no lo lograría. Un K-9 me salvó. Me arrastró detrás de un muro cuando mis piernas estaban destrozadas. Nunca supe su nombre hasta ahora. Sacó una foto gastada escaneada de un viejo informe de campo. Mostraba a Blas, más joven, con la cola alta junto a las botas de un soldado. Ese es él, dijo Luke. Ese es Blas. Ese es el perro que me salvó. Y esto, levantó una carta desgastada, es de Tommy, un excompañero de Thomas. Se suicidó, pero no antes de escribir esto. Leyó en voz alta, Thomas no es un monstruo. Es un hombre tratando de cargar con los pedazos rotos de todos los que perdimos. Si estás leyendo esto, significa que no logré seguir adelante. Pero tal vez él aún pueda. Denle una razón para creer que no todos éramos fantasmas. Cuando Luke terminó, el silencio cayó. Incluso la jueza se recostó, sin tocar su mazo. En esa pausa, Melody dio un paso adelante una vez más. Quiero proponer algo, dijo. He visto lo que los perros pueden hacer por soldados rotos, y he visto lo que soldados rotos pueden hacer por perros abandonados. No desperdiciemos eso. Se aclaró la garganta. Me gustaría abrir una organización sin fines de lucro en Ascreek, un centro de tratamiento para el TED y rescate canino. Lo llamaremos Guardianes de Ascreek. La idea es simple, dar a los veteranos una oportunidad de sanar entrenando y cuidando perros como Blas. Y quiero que Thomas forme parte de esto, no como hombre libre, sino como alguien trabajando por la redención, con terapia, con estructura, con responsabilidad. La sala estalló en murmullos de nuevo, algunos escépticos, otros conmovidos. La jueza Whitmore levantó una mano. Esto no es como nuestro pueblo suele manejar la justicia, dijo. Pero tal vez la justicia debería evolucionar con la comprensión. Miró a Thomas. No estás libre, señor Raburn. Pero estás perdonado. Continuarás el tratamiento bajo supervisión y asistirás en este programa bajo la guía de la señora Carter. Un solo paso en falso y tu segunda oportunidad termina. Thomas tragó con fuerza. Entiendo, su señoría. Cuando el mazo golpeó, Blas dejó escapar un ladrido suave, solo una vez, un signo de puntuación en el silencio, una promesa. La primera nieve de diciembre cayó suave y constante sobre Ascreek, cubriendo el pueblo con una calma que se sentía más sagrada que silenciosa. El antiguo silo de grano cerca de las afueras, una vez abandonado, oxidado y olvidado, ahora estaba renacido.
Sus paredes habían sido repintadas con un mural, la silueta de un soldado arrodillado junto a un pastor alemán, ambos mirando hacia las montañas. Sobre ellos, en letras blancas y audaces, estaban las palabras «Guardianes de Ascreec». Dentro del centro de rehabilitación recién abierto, el calor radiaba de una chimenea de piedra crepitante. Docenas se habían reunido, veteranos, gente del pueblo, voluntarios y prensa local, todos allí para presenciar lo que alguna vez pareció imposible. Un santuario nacido no solo de la caridad, sino del dolor transformado en propósito. Blas yacía junto a la entrada, con una bufanda roja atada suavemente alrededor de su cuello. Su pelaje había crecido en la mayoría de los lugares, aunque parches de cicatrices asomaban. Se movía con un cojeo, su pata trasera faltante compensada por la memoria muscular y una tranquila dignidad. Era mayor ahora, quizás 8 o 9 años, pero se comportaba con la gracia de algo eterno. Thomas estaba cerca del podio, vestido con un suéter de lana gris y jeans oscuros, con una placa laminada alrededor de su cuello que lo identificaba no como paciente, sino como mentor de veteranos, unidad canina. Su postura era más recta, sus ojos más claros, las líneas de angustia en su rostro suavizadas por el tiempo y la terapia. Miró a Blas, luego de nuevo a la multitud, su voz firme cuando habló. Una vez pensé que el fuego sería mi fin, dijo. Resultó ser un comienzo, no porque lo mereciera, sino porque ese perro de ahí se negó a dejarme ir. Siguieron aplausos, no fuertes, pero sinceros. Junto a él estaba Melody Carter, con su cabello castaño rojizo recogido en una trenza, vistiendo una parca verde con pelos de perro adheridos a las mangas. Su clínica se había asociado desde entonces con Guardianes de Ascreec, y ahora servía como codirectora y médica en el lugar. Sonrió a Thomas como si viera un jardín florecer de las cenizas. Luke se apoyó contra la pared trasera, con los brazos cruzados, una media sonrisa en el rostro. Su placa ahora decía subjefe, y su reputación había crecido más allá del título. Era el puente entre el corazón cauteloso del pueblo y la verdad que había tomado meses aceptar. La sanación a veces llega en formas que no esperas. La sala estaba llena de otros rostros también. Hombres con ojos distantes y manos temblorosas, mujeres cuyas voces aún se estremecían cuando las puertas se cerraban con demasiada fuerza. Habían venido aquí por terapia, por esperanza, o solo por el silencio que solo la presencia de un perro podía traer. Y Blas era quien caminaba junto a ellos, a veces cojeando, a veces apoyando su cabeza suavemente en sus regazos. Era su espejo, su prueba de que las cicatrices podían significar supervivencia. En una sala lateral, un niño estaba sentado sosteniendo una taza de cacao. No podía tener más de 7 años, con cabello rubio desordenado y un parche de la NASA cosido torpemente en su chaqueta acolchada. Su nombre era Caleb, y era el hijo del sargento Mason Reed, un exmarine que había intentado quitarse la vida 6 meses antes. Caleb había estado callado todo el día, con los ojos abiertos pero cautelosos. Pero cuando Blas se acercó cojeando hacia él, algo cambió. El perro bajó la cabeza, con la nariz temblando, y rozó suavemente la pierna de Caleb. El niño se congeló, luego extendió los dedos temblorosos. Él ayudó a mi papá, dijo Caleb suavemente, casi demasiado bajo para ser oído. Melody se giró, conteniendo las lágrimas. ¿Qué dijiste, pequeño? Caleb levantó la vista. Ese perro salvó a mi papá. Me lo dijo. Dijo que el perro solo se acostó junto a él, muy callado, hasta que dejó de llorar. Luego se levantó. Dijo que Blas lo hizo querer estar aquí otra vez. El silencio cayó como copos de nieve, suave pero innegable. Thomas se arrodilló junto al niño, apoyando una mano en su hombro. No siempre podemos ser héroes, dijo con suavidad. Pero a veces podemos ayudar a alguien más a serlo. Más tarde ese día, cuando el sol comenzó a ponerse, la multitud se trasladó al exterior para un pequeño memorial cerca del asta de la bandera. Una placa de bronce había sido incrustada en la base, grabada con el nombre Tommy Hawk Delaney. Melody leyó en voz alta unas líneas de la última carta que Tommy había escrito, su letra ampliada y enmarcada junto a la placa. Si uno de nosotros logra salir, prométeme que harás algo con ese dolor. No lo cargues. Plántalo. Deja que crezca en algo que nos sobreviva a ambos. Mientras la multitud inclinaba la cabeza, Blas permaneció junto a la placa, con una oreja temblando, su aliento visible en el frío. No se movió, no parpadeó, solo miró hacia los bosques más allá del centro,
los mismos bosques donde su viaje casi terminó, y donde, en verdad, había comenzado de nuevo. La nieve comenzó a caer. No se pronunciaron palabras, pero en el silencio, algo se asentó, una promesa, un recuerdo, un voto hecho no de sonido, sino de supervivencia compartida. Blas giró la cabeza ligeramente hacia el horizonte, donde la nieve se encontraba con el cielo. Sus ojos, oscuros y brillantes, tenían una calma que no necesitaba explicación. No todas las historias terminan en tragedia. Algunas, si tienes suerte, terminan con un movimiento de cola en el frío, y el sonido de pasos, no alejándose, sino avanzando. A veces los milagros no llegan con trompetas ni relámpagos desde el cielo. A veces cojean a través de la nieve en tres patas, luciendo cicatrices como armadura, y aún eligiendo confiar. Blas nunca fue solo un perro. Era un recordatorio silencioso de que el amor no se rinde cuando se quema. Que la gracia puede vivir en el pelaje y el silencio. Y que Dios aún se mueve en este mundo, a menudo a través de aquellos que el mundo ha descartado. Así que la próxima vez que te sientas roto, olvidado, o demasiado lejos, recuerda a Blas. Y recuerda que la sanación puede llegar de maneras extrañas, a través de manos abiertas, corazones pacientes y criaturas que perdonan antes que nosotros. Si esta historia tocó algo profundo dentro de ti, compártela. Deja que alguien más crea en las segundas oportunidades. Deja un comentario abajo. Dinos el nombre del animal que se quedó a tu lado cuando nadie más lo hizo. Y si crees, como nosotros, que ningún alma debería quedar atrás, haz clic en suscribirse para más historias reales de redención, coraje y el amor que cambia vidas. Que Dios te bendiga. A ti, que alguna vez te arrodillaste junto a algo herido. A ti, que aún crees que hay bondad en este mundo. Y si tu corazón susurra amén, déjalo ser escuchado en los comentarios abajo. Amén.